Listo. Bien, como les decía, buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Natalie Tamayo Bolaños y en esta oportunidad voy a conversar con ustedes un poquito del tema del proceso abreviado, que es el tema que me asignaron. No obstante, como la presentadora también ha mencionado, podemos hablar un poquito del proceso de conocimiento. El objetivo de esta sesión, entiendo para todos, es en principio recordar, familiarizarnos con los temas que ya hemos venido trabajando anteriormente y que seguramente en el pregrado ustedes ya conocen, pero especialmente absolver las dudas que ustedes puedan tener respecto a aspectos prácticos. Vamos a hablar, por supuesto, también vinculándolo a la oralidad, que es un tema muy importante. Por ello, el contenido del día de hoy es hablar de las generalidades de la vía del abreviado, así como las reglas de la fijación de la vía, la competencia, los plazos y, por supuesto, la reconvencia. ¿De acuerdo? Ahí, en cuanto al trámite, por supuesto, veremos la diferencia entre el modelo tradicional con el modelo oral. Y hablaremos un poco del avance de la oralidad en esta materia, que, bueno, con el paso del tiempo ha venido cobrando una gran importancia, siendo que desde el inicio empezó pues como un modelo piloto justamente aquí, desde la ciudad, desde donde les saludo, que es la ciudad de Arequipa. Estamos próximos ya el día 15 a celebrar nuestro aniversario. Y creo que es importante reconocer los avances que se tienen en el modelo civil, que a comparación de otras ramas, pues ha venido dejando de pronto pasar el tiempo para un cambio importante en cuanto al modelo procesal. Entonces entiendo que si ustedes están presentes en esta sesión, les interesa actualizarse, les interesa conversar sobre estos temas, les interesa absolver las dudas que puedan tener. Y como bien lo dijo la presentadora, a quien agradezco por sus palabras de inicio, vamos a absolver las dudas que ustedes tengan, pero lo vamos a hacer con calma y con pausas en los momentos adecuados. En principio, decirles que la idea es que podamos conversar sobre los temas relacionados al día de hoy, el abreviado, y un poco el conocimiento, pero sí pedirles que las dudas que tengan sean bastante específicas, bastante precisas, porque si ustedes me comparten dudas sobre casos concretos en donde para poder absolver la interrogante tengo que contener o tengo que obtener, mejor dicho, más información, va a ser un poco complicado. ¿Listo? Entonces, estoy atenta a responder todas las preguntas que ustedes tengan, vayan dejándolas en el chat en la medida que avance la exposición y de todas maneras en la parte final de la sesión del día de hoy dejaremos un tiempo para poder absolver las preguntas y poder darles el uso del micrófono y así conversar un poco. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como bien les decía, empecemos con las generalidades y dentro de ello conversaremos sobre... Uy, discúlpenme aquí un momento. Listo, disculpen, lo que pasa es que mis diapositivas tenían un audio que no me dejaba hablar porque se estaba superponiendo. Entonces, ahora sí, continuamos. Como les decía, parte de la introducción de esta sesión es conversar sobre cómo podemos dar inicio al proceso, cuál es su finalidad y qué es el proceso. Recuerdo mucho que al inicio, cuando yo explicaba un poco del curso de Derecho Procesal Civil en las aulas universitarias, en mis primeras versiones de los cursos que yo dicto, porque soy docente universitaria, de frente a los sílabos nos pedían empezar con el proceso de conocimiento, con el abreviado, con el sumarísimo, de pronto las clases de procesos, de pronto las etapas y de frente, ¿verdad? Al ruedo. Pero no fue sino hasta hace un tiempo, específicamente en el contexto de pandemia, en donde tuve la oportunidad de escuchar varias, no una, sino varias conferencias del profesor Adolfo Alvarado Belloso, quien pues es definitivamente un maestro muy importante del derecho procesal, en donde él mencionaba lo siguiente, ¿no? Cuestionaba mucho la forma de enseñar el derecho procesal y se planteaba como incluso autocrítica el que en las aulas universitarias, me ha pasado, soy testigo de ello y seguramente muchos de ustedes también han vivido esta circunstancia en donde no nos explican en realidad
qué es el proceso, cuál es su finalidad, para qué sirve, por qué acudir a él. De pronto alguien me dirá, no, un momento, ahí hay un error porque a mí sí me explicaron que el proceso sirve para resolver conflictos y que tiene dos finalidades. Al menos lo dice así mi código en mi título preliminar, en donde dice que el proceso tiene una finalidad concreta y una abstracta. La finalidad concreta es la resolución de conflictos y la finalidad abstracta es que en la medida que resuelve varios conflictos, pues genera la paz social, ¿no? Y entonces, con eso basta y tengo y avanzo a las vías procedimentales. Sin embargo, pareciera que esta explicación no es suficiente. Y decimos que no es suficiente porque en realidad no nos detenemos mucho durante nuestra formación de pregrado para poder analizar eh, un poquito la esencia, ¿no? El por qué realmente surge el proceso. Por ejemplo, no nos detenemos a hablar de la raíz de todo este mecanismo de solución de conflictos. ¿Por qué existe? Es que el punto de partida es el conflicto, claro, pero no nos detenemos a analizar que en la vida cotidiana, porque nosotros como abogados, pues somos como de pronto los médicos, ¿no? Comparo mucho la profesión, pero de diferentes tipos de problemas. El médico diagnostica, examina, evalúa al paciente para encontrar de pronto la razón de su dolor, del problema que lo aqueja, para poderle dar un tratamiento. Y nosotros como abogados también recibimos la consulta de clientes que tienen diferentes tipos de problemas en este punto vinculados al derecho civil y tenemos que escuchar, por supuesto, la historia que nos cuenta el cliente, pero por supuesto que tenemos que entender que la única solución no es el proceso. De hecho, muchos conflictos lo que hacen es agravarse con el proceso y no solucionarse. Entonces, si entendemos que el proceso es un mecanismo más de solución de conflictos, no el único, no el que existe por excelencia, sino uno más que debería ser dejado de lado como última ratio, porque deberían fomentarse otras formas de solucionar conflictos debido a las múltiples, digamos, dificultades que acarrea iniciar un proceso, podríamos generar bastantes también ventajas para el mismo. ¿Qué quiero decir? Que cuando una persona tiene un problema social, por ejemplo, el padre de su hijo no le pasa alimentos, por ejemplo, ha celebrado un acto jurídico, por ejemplo, una compraventa, y como comprador no ha terminado de pagar el precio y el vendedor le está exigiendo que termine de pagar el saldo. De pronto hay una hipoteca que se va a ejecutar, de pronto hay un desalojo porque se ha celebrado un contrato de, obviamente, arrendamiento, pero no se ha incluido la cláusula de desalojo express y la persona que viene ocupando el bien está haciendo uso y abuso del mismo, no viene pagando la renta, se ha vencido el contrato y ya quiere desocupar el bien. Entonces, diferentes casos, me refiero a los más básicos del día de hoy, se van a presentar a nuestra consulta y nosotros tenemos que darle una solución, ¿no? Como abogados no podemos definitivamente dar como primera solución al proceso, porque esto trae consecuencias. Primero, tiempo, mucho tiempo en el cual estos bienes jurídicos tutelados, estos intereses de nuestros clientes no van a obtener una solución, sino por el contrario, su estado de, si se quiere, falta de certeza respecto al problema que acarrea, se va a prolongar en el tiempo. ¿Verdad? Y en la medida que todos los abogados piensen que la solución es el proceso, pues se va a dilatar con la carga procesal y va a hacer que este conflicto no encuentre una pronta solución. Entonces, algo que siempre recordamos, ¿no? En clases es que más vale un mal acuerdo que un juicio largo, ¿no? Que un buen juicio, pero muy largo. Y en efecto, la finalidad del proceso es resolver un conflicto. Pero si hacemos un análisis costo-beneficio de poder llegar a un acuerdo ahora, en donde la parte a quien su derecho se le está lesionando pueda negociar, pueda llegar a un punto de consenso y aunque pierda, por ejemplo, dinero o, por ejemplo, algunos de sus intereses en el camino, esta solución sea más beneficiosa que el tiempo que tome el proceso, pues tal vez habrá que analizar si sea más beneficiosa y sea la mejor opción a recomendar a nuestro cliente. Por ejemplo, en materia de familia, es un asunto bastante crítico porque cuando como abogados tenemos que aconsejar que vayan al proceso, sabemos que esto va a romper relaciones familiares.
¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, una madre decide demandar al padre de sus hijos, definitivamente esto va a generar la ruptura de la relación familiar. La buena o poca o mucha que existía se va a quebrantar. Y esto va a generar dolor, angustia, sufrimiento. Entonces, definitivamente hay que ver costo-beneficio y hay que ser totalmente transparentes ante nuestros clientes para poder ofrecer esta medicina, esta solución, ¿verdad? Comparándolo todavía con la labor del médico. Y en el marco de este proceso civil, nosotros tenemos que tener en claro que el punto de partida, pues, es el conflicto, el cual a través del ejercicio del derecho de acción, ¿verdad?, se materializa en la demanda. Aquí vamos a relacionar varios conceptos del derecho procesal. Por ejemplo, derecho de acción, que ya mencionamos. Por ejemplo, la pretensión, que es una declaración de voluntad que hace el actor, quien ejercita el derecho de acción, el titular del derecho lesionado, del interés que se está afectando, para pedir tutela jurisdiccional efectiva. Esto es, un pedido de protección al derecho o interés lesionado, pero que no solamente se agota con la presentación de la demanda, sino que va mucho más allá. Ya el Tribunal Constitucional e incluso, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado un poco de este famoso derecho de la tutela jurisdiccional que involucra no uno, sino cuatro componentes, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la justicia. Por ejemplo, el obtener una sentencia de fondo que resuelva el conflicto. El otro elemento es que a lo largo de este proceso y más allá de la sentencia en ejecución, se garantice o se asegure las garantías del debido proceso, como por ejemplo un juez natural, como por ejemplo la doble instancia, el derecho a la prueba, la motivación de las decisiones en nuestro modelo, la cosa juzgada, entre otros. Pero además, el cuarto elemento, cuarto concepto de la tutela, vendría a ser la necesidad de que esta sentencia de fondo que resuelve el conflicto se pueda ejecutar. Esto quiere decir que no quede la resolución del conflicto en un papel que demoró mucho tiempo en obtenerse y que al momento de hacer efectivo, es decir, convertir esta decisión en el plano de la realidad y que transforme la situación que viven las partes en conflicto, no se pueda realizar porque no se encuentra con las condiciones materiales necesarias para poder llevarla a cabo. Para eso, en efecto, nosotros tenemos muchas herramientas que vienen representadas por las medidas cautelares. Para ello, entonces, cuando se ejercita el derecho de acción, es una responsabilidad del abogado el poder diagnosticar correctamente el caso, evaluar los hechos que el cliente nos trae, su problema y sobre todo qué es lo que quiere lograr. Tenemos que ser sinceros y decirle cuán viable, cuán posible, cuán factible es, no solamente que se admita a trámite su demanda, porque eso es bastante probable, sino más bien que se emita una solución o que se llegue a una solución de fondo a través de una sentencia. Por lo tanto, tendremos que decirle que todo el tratamiento llamado proceso le va a conducir después de un buen tiempo, años tal vez, a una sentencia, una decisión que le va a dar solución a su conflicto. Resolución más bien, porque la solución es dialogada y la resolución es impuesta. Y sabrá que alguien gana y alguien pierde. Y ese que pierde puede ser nuestro cliente. Y luego de agotar los mecanismos impugnatorios, tendrá que aceptar la decisión y no podrá luego, mañana más tarde, cuestionarla en otro proceso, ¿verdad? El problema es que a veces no somos lo suficientemente certeros en hacer ese diagnóstico. Mientras el médico cuenta, por ejemplo, con exámenes auxiliares, me refiero a una ecografía, una radiografía, entre otros, análisis de sangre, etcétera, con los cuales luego de revisarlos puede decirle al paciente qué es lo que tiene, de pronto qué enfermedad, qué padecimiento encaja con su cuadro, con los resultados de estas pruebas y qué tratamiento darle, tomando en cuenta todas las opciones y decirle qué caminos tiene y con su experticia poder guiarlo en este camino hacia su mejoría, obviamente en condiciones éticas, ¿no? Nosotros como abogados también tenemos que hacer lo mismo, escuchar al cliente, diagnosticar su caso y darle todas las opciones viables, explicándole cuáles son los costos, no me refiero al de los honorarios, sino qué implica cada uno de los mecanismos de solución, el tiempo que involucra, qué posibilidades de éxito y qué posibilidades
de no llegar a un resultado favorable tiene. Y para ello también tenemos herramientas que nos van a permitir realizar este diagnóstico, no simplemente nuestra experiencia, que es un punto de partida, pero también tenemos, por ejemplo, la elaboración de una teoría del caso para que guiándonos no solamente de nuestro buen criterio, que yo consideraría es uno de los más peligrosos al momento de ejercer la carrera como abogado litigante, porque el buen criterio nos puede llevar a un buen puerto y muchas veces a un puerto sin salida. ¿Por qué? Porque claramente el criterio puede fallar, ¿verdad? Nuestra carrera muchas veces es subjetiva y depende de la interpretación de las normas. Hay casos que ya tienen criterios ganados y que sabemos que se van a repetir, pero hay casos que no. Y definitivamente no se resuelven de la misma manera los casos en las diferentes ciudades porque existen diferentes criterios interpretativos a nivel de distritos judiciales. Hay casos complejos y hay casos sencillos. Entonces nos toca analizar el caso que el cliente nos trae con cuidado y eso ocupa un tiempo dependiendo de la complejidad del mismo, hacer el análisis complementario de la teoría del caso para definir la fortaleza del mismo, para ver con qué posibilidad tengo yo de ganar, teniendo en cuenta los criterios que componen los elementos de la pretensión, que estos elementos varían de pretensión en pretensión. ¿Qué criterios utiliza el juez en otros casos similares para poder declarar fundada o infundada la demanda? Verificar en base a ello qué medios probatorios aporta mi cliente. Y si voy al proceso con prueba ya constituida, me refiero a documentos, o voy a buscar información a través de la declaración de testigos, a través de una inspección judicial, a través de un peritaje. ¿Y qué posibilidad de éxito tengo con todo ese bagaje, con esa estructura con la que yo voy al proceso? Una vez que definimos que la solución, pues la única viable es el proceso, porque de pronto la conciliación no es viable para la pretensión, porque de pronto esta pretensión no tiene un camino más rápido como podría ser el proceso o el procedimiento contencioso a nivel notarial, no prospera y además verificamos que no se requiere el agotamiento de una vía administrativa y en el caso de las pretensiones civiles, demostrar el interés para obrar a través de la conciliación obligatoria extrajudicial, planteamos la demanda y desarrollamos la pretensión. Esto que acabamos de decir se circunscribe al primer momento del proceso, a la etapa de afirmación. Y es que tradicionalmente nosotros hemos, seguramente, ustedes recordarán, aprendido que el proceso tiene pues, básicamente 5 etapas. La postulatoria, que ustedes pueden ver ahí abajo, la probatoria, la decisoria, la impugnatoria y la ejecutoria, ¿no? Esas etapas siguiendo un poco los postulados del profesor Monroy Gales, quien formó parte de la comisión reformadora del código predecesor para dar lugar al código del 93. Es el código que, por cierto, sigue vigente a la fecha, pero alguno dirá, y vaya, ¿cómo es que estamos en moralidad? Y la respuesta es sí, estamos en oralidad, pero no se ha reformado el código. De hecho, el código del 93 sigue vigente a la fecha, no se ha reformado ni se ha derogado ningún artículo a propósito de la oralidad. Hay un proyecto o un anteproyecto del Código Procesal Civil, sí, ha habido una nueva comisión liderada por el profesor Giovanni Priori y varios, bueno, académicos que han conformado la misma y que han dado propuestas interesantes para variar el modelo a uno predominantemente oral, pero aún no se ha aprobado. Entonces, ¿cómo es que tenemos un modelo oral? Bueno, me anticipo y les cuento que tenemos un modelo mixto en el Perú, si se quiere. Tenemos un modelo predominantemente oral, porque tiene una fase escrita y tiene una fase oral en las principales ciudades, en donde además ha venido un cambio administrativo con la incorporación de los módulos de litigación oral, los módulos corporativos de litigación oral, en donde no solamente se requiere el cambio, digamos, de incluir audiencia preliminar y audiencia de juzgamiento, que también más adelante vamos a ver, sino también todo un cambio en la estructura administrativa para que sea posible que el proceso realmente avance más rápido y cumpla sus objetivos. Esto no llega a todos los lugares, a todos los módulos, a todos los juzgados. En Arequipa, por ejemplo, estamos de pronto, le denominan la segunda fase, en donde
se extendió de algunos juzgados pilotos a la mayoría de juzgados de la ciudad, ¿verdad? Pero los módulos donde hay, por ejemplo, juzgados mixtos, las zonas alejadas, donde hay jueces que llevan lo civil, lo laboral, lo constitucional, pues no tiene litigación oral, no llega hasta la litigación oral. Entonces, al decir que tenemos un modelo mixto, es que tenemos la litigación tradicional del modelo del Código Procesal Civil del 93, que tiene que seguir estudiándose, tiene que seguir conociéndose, porque no se ha derogado, porque sigue vigente, porque existe ese modelo, y a la par el modelo de litigación oral, que no ha dejado de aplicar las reglas del Código del 93, sino más bien las ha reinterpretado a través, incluso complementándose con normas administrativas que permiten la organización, o valga la palabra, la reorganización de la administración de los módulos de litigación para que este modelo oral sea viable y se pueda avanzar. Entonces, recapitulando, tenemos un modelo mixto y en este modelo mixto, de todas maneras, aplicamos la normativa del Código del 93 y el Código del 93 fue generado por una comisión reformadora de la cual presidió el profesor Monroy Gálvez y que utilizaron el código modelo de Iberoamérica, que fue un código bastante moderno en este tiempo, caracterizado por diferenciar claramente las etapas en el proceso. ¿De acuerdo? Y esas etapas, siguiendo al profesor Monroy, eran la postulatoria, la probatoria, la decisoria, la impugnatoria y la ejecutoria. Y además, acompañados por un postulado, un principio de preclusión, es decir, avanzar. Por eso, el proceso se grafica con una flecha que apunta hasta la sentencia, porque es el acto procesal donde se da resolución al conflicto. Y la idea, el objetivo es avanzar y no retroceder. Por eso la palabra preclusión significa que cada etapa en donde se avanza se cierra y ya no hay la posibilidad de retroceder para volver a realizar los actos que están contenidos en cada uno de esos momentos. Pero también siguiendo otros postulados en la doctrina, por ejemplo, los postulados del doctor o del profesor Alvarado Belloso, encontramos que también existen diferentes formas de organizar las etapas del proceso. Y esta a mí en particular me gustó, por eso la comparto con ustedes, ¿no? Tenemos etapa de afirmación, pero también una de negación, que ambas componen o formarían parte de lo que nosotros llamamos etapa postulatoria, la postulación al proceso. Mientras el demandante ejerce el derecho de acción para presentar la demanda, la cual contiene la o las pretensiones, dependiendo de las acumulaciones realizadas, también tenemos una etapa de negación. Esta etapa de negación corresponde al ejercicio o no del derecho de defensa del demandado, el cual puede darse a través de las diferentes reacciones que se puede tener, como por ejemplo la contestación, la reconvención, la presentación de excepciones, las cuestiones probatorias y las defensas previas. Pero también podría tener una reacción muy distinta, como por ejemplo allanarse, esto es reconocer la pretensión formulada en su contra y dar pase a una sentencia. También podría abstenerse de ejercer su derecho de defensa, asumiendo las cargas que el proceso trae consigo, como es la rebeldía, la declaración de rebeldía, y esto es la imposibilidad de presentar medios de prueba en el proceso y la imposibilidad de dar su versión de los hechos en la contestación para la fijación de los puntos controvertidos. Pues entonces, la etapa de afirmación junto con la etapa de negación conformarían lo que nosotros conocemos como la postulación al proceso. Posteriormente, tenemos un tercer momento llamado la confirmación. Y en la confirmación lo que se busca, bueno, echando de mano de la teoría de la prueba, es verificar que las afirmaciones que han presentado el demandante y el demandado son o no son ciertas. Y aquí algo muy interesante que en los últimos tiempos ha cobrado mucha importancia es el tema de los hechos y el análisis de los hechos en el proceso, junto con el razonamiento probatorio. Honestamente no recuerdo que en mi pregrado me hayan explicado la importancia de los hechos en el proceso. Claro que nos dijeron, hay que redactar la demanda y hay que poner los hechos. Pero no recuerdo haber hecho conciencia, al menos a nivel individual, de la importancia que tiene
trabajar correctamente con los hechos en el proceso. Y es que si el objetivo es obtener una sentencia que sea favorable a una de las partes, la única manera de lograrlo es analizando la pretensión que nosotros postulamos. Y cada pretensión nos pide un conjunto de hechos específicos que nosotros como abogados tenemos que seleccionar de la vida real del caso que nos trae el cliente y no dar ni más ni menos hechos. Recuerdo mucho que cuando estábamos en pandemia empezaron a salir algunos videos que se podían acceder en las redes sociales, cuentas oficiales, de algunas audiencias, ¿no? Por ejemplo, en materia de desalojo. Y entonces en estos videos, cuando uno los escuchaba, decía, vaya, qué genial la oralidad. Sí, claro. Pero si prestábamos especial atención a algo que pues, es fundamental, los hechos, podíamos escuchar los alegatos de los abogados. Cuando en el proceso de desalojo, el abogado de la parte demandante explicaba, ¿no? Hay un contrato, se ha vencido, no se ha renovado, le hemos cursado carta notarial diciéndole que no se va a renovar, que se retire, y la parte demandada no se quiere. La parte demandada hace sus alegatos y dice, ¿no? Que mis patrocinados son buenas personas, son ancianos, no tienen recursos, que el donde viven les queda muy bien cerca para el hospital, que por su salud tienen que ir frecuentemente, que tuvieron un problema de alcantarillado, que no había agua, que incluso en ese inmueble han generado un negocio que les sirve de sostenimiento para sus necesidades, que el hijo se fue, que esto, que el otro, que la pandemia. Pero claro, seguramente ustedes como yo se habrán dado cuenta que eso nada tiene que ver con la pretensión. Y cuando yo les cuento esto a mis estudiantes me dicen, pero profesora, ¿cómo en este caso declararon fundada la demanda? No es posible. Y los ancianos les dijeron que se vayan de la casa. Y es que sí, claro que sí, porque la pretensión es un pedido de protección a un derecho lesionado y que hay maneras de defender a la parte demandada, pero no con argumentos vinculados al corazón o al sentimiento, argumentos que apelan de pronto a la condición humana, sino más bien vinculados a la misma pretensión, a cuestionar que alguno de los elementos no está presente. Por ejemplo, que el contrato sigue vigente, que puedes ejercitar un derecho de retención, tal vez, que se ha renovado el contrato si es que vamos por un desalojo por precario, que no ha habido una válida, digamos, resolución del contrato de manera extrajudicial, pero nada tiene que ver con argumentos vinculados a la emoción o al sentimiento, apelando a la condición humana. Porque el juez no es una persona que vaya a buscar la justicia en el sentido de la humanidad, sino más bien es un técnico en derecho, es profesional del derecho y conoce las pretensiones y por más que un caso le conmueva, que puede ser o no, va a resolver en base a la norma. Y por eso es importante que nosotros como abogados conozcamos esto y no solamente nos dejemos llevar por el postulado de queremos justicia. Justicia puede sonar a proteger a los débiles, pero justicia también puede sonar a dar a cada quien lo que le corresponde, y en este caso a la persona que tiene el derecho de propiedad, le corresponde el poder proteger su patrimonio y administrarlo de la mejor manera que corresponda, ¿no? Que él considere. Por lo tanto, cuando acude en busca de tutela, presenta la pretensión y desarrolla sus elementos y presenta sus medios de prueba. ¿Y cómo puede defenderse el demandado? Pues o cuestionando que un elemento de la pretensión no está porque los hechos faltan o porque no están corroborados con los medios de prueba. Y ahí cobra, como les decía, especial relevancia la teoría de la prueba y la importancia de trabajar con los hechos en el proceso. Si nosotros trabajamos de esa manera, pues vamos a lograr el objetivo y vamos a poner a decirle al cliente qué tan viable es el poder ganar un caso o qué tan poco probable será. ¿De acuerdo? Y esto me llama a la reflexión también porque muchas veces se ve que en este nuevo modelo oral los abogados no aprovechan la importante oportunidad que tienen en esta etapa de confirmación y en la que viene, que es la de la alegación. Porque la etapa de confirmación, para poder llegar a ello previamente,
nosotros tenemos un momento llamado saneamiento, el que ya les voy a contar porque es importante, ¿no? En donde precluye todo lo que es el cuestionamiento de la validez de la relación procesal para empezar a trabajar fondo. En nuestro modelo procesal trabajamos forma y luego fondo. Y para eso, la importancia de los famosos puntos controvertidos o hechos necesitados de prueba. Pensamos que son etapas más y damos check, 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 pero no verificamos la real importancia de cruzar los hechos de la demanda y la contestación para fijar con cuidado los puntos necesitados de prueba, respecto de los cuales y solo de los cuales se va a actuar los medios de prueba para poder aportar información valiosa al juez para que con ella pueda tomar una decisión. Si hemos seleccionado con cuidado las pruebas, porque a su vez hemos seleccionado con cuidado los hechos, entonces el proceso va a avanzar con normalidad para obtener la sentencia favorable. Y es trabajo de la parte demandada el poder cuestionar eso, el poder decir, ya en la etapa del fondo, ¿verdad? No están los hechos necesarios de este caso. No se puede subsumir correctamente porque faltan hechos. No se han acreditado. Los medios de prueba no son idóneos. Vamos a excluir medios de prueba. O ya que se admitieron, pues esos medios de prueba no acreditan de forma suficiente los hechos. Luego viene la etapa final hasta antes de la sentencia, ¿verdad? La etapa de alegación. Y en esta etapa de alegación lo que se busca es que los abogados puedan explicarle, por supuesto, al juez, importantísima y valiosa, ¿verdad? Oportunidad de explicarle al juez cómo es que o por qué es que su cliente debe ser ganador en este litigio. Porque de pronto tendrá que explicarle qué elementos de la pretensión se han desarrollado, qué hechos se han aportado y cómo están probados, a través de argumentos que generen conclusiones respecto de las cuales a futuro puedan ser incorporadas en la sentencia. Es decirle al juez, por estas razones, de manera concreta y específica, usted debe darme la razón. El abogado habrá hecho bien su trabajo cuando el juez incluso acoja esos argumentos y los ponga en la parte considerativa de su resolución. Es genial, definitivamente. Y por ello es que el proceso civil tiene que ser repensado desde otro ángulo, no solamente como actos que hay que pasar y pasar para llegar a la sentencia sin saber cómo lo hicimos de manera clara, ¿no? Más o menos por ahí tanteando el camino, que es muy diferente hacerlo a través de una estrategia. Muy bien, entonces seguimos. Reitero, si tienen alguna duda, pueden por favor plantearlo, ¿no? Yo voy a estar atenta. Ustedes dejan algún comentario. Y ante la pregunta, entonces, ¿qué es el proceso? Pues claramente la doctrina nos dice que es una forma pacífica de solución de conflictos. Pero los conflictos pueden ser resueltos por autotutela, por ejemplo, a través de la fuerza. Me den plata y en lugar de solucionar dialogando, voy y le paso la moto, ¿no? Esa frase bastante popular. Voy, contrato a personas que me ayuden a intimidarlo para lograr el pago o destrozo sus bienes, hago justicia de mano propia no deseados, salvo algunos casos, como el tema de la legítima defensa, el estado de necesidad o en materia civil directamente vinculado. Por ejemplo, el caso de la defensa posesoria de facto o el incumplimiento de una obligación por estado de necesidad, por, digamos, caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? En el segundo punto encontramos la autocomposición. ¿Qué es lo que sí se quiere? Queremos que las personas dialoguen. Queremos que si tienen problemas, lo resuelvan ellos mismos. Queremos que puedan encontrar puntos de inflexión para llegar a un acuerdo y no cerrarse en sus posiciones para dar pase a situaciones insostenibles, ¿verdad? Sin la ayuda de terceros. Sin embargo, esto sin ayuda es relativo, ¿verdad? Porque sabemos que la autocomposición puede darse a través, por ejemplo, de la conciliación, donde hay un tercero que les ayuda a ordenar el diálogo, a proponer soluciones, pero no les impone, ya que son las partes quienes voluntariamente aceptan. El problema en nuestro país es que no vamos a la conciliación, ¿no? O sea, no vamos, mejor dicho, cuando nos citan, nos invitan a conciliar, la parte mandada no va. Y la parte mandante ciertamente va, pero con la intención de solamente cumplir el requisito para ir al proceso, ¿no? Incluso en el estadio o en la etapa judicial, en algunos otros modelos, el laboral, por ejemplo, que tiene una audiencia de conciliación, las partes van sin intención alguna de conciliar. Y claramente esta audiencia pues fracasa porque
Simplemente es una pregunta de ¿quieren conciliar? ¿No quieren? Y hay que seguir con los otros actos procesales que lo conforman. En materia civil, en el modelo oral, hay un momento específico para la conciliación. Se ha incorporado y es una conciliación que no reemplaza a la extrajudicial, pero cuya idea es poder acabar con el conflicto en ese momento. Existe. Que funcione o no, es otro tema. Luego tenemos como última forma de solución de conflictos la heterocomposición. ¿Y en qué consiste este asunto? Muy sencillo, en dar solución al conflicto con la intervención de un tercero. Pero ese tercero ya no solamente recomienda, sino resuelve. Y resuelve pues a través, por ejemplo, de una sentencia en el proceso o de un laudo en el arbitraje, ¿no? Esas son las tres formas de solución de conflictos. Entonces el proceso tiene como función poder dar solución a los conflictos y erradicar la fuerza ilegítima. Esto significa evitar que las personas pues utilicen la violencia y se impongan frente al más débil, generando la ley del más fuerte en las calles. No se quiere eso. Muy bien, existe el proceso como última alternativa para dar solución al conflicto. ¿Y por qué última? Porque después del proceso no hay más, ¿verdad? Si vamos al proceso y la parte que, entre comillas, tiene la razón, pierde, pues no tiene más alternativas. Ya perdió, no puede plantearse nuevamente la demanda porque posiblemente esta pretensión genere cosa juzgada. ¿Y eso qué significa? Que es inmutable, que es inimpugnable y que es coercible, o sea, se puede ejecutar. Si la parte que plantea la demanda pierde y se genera una sentencia infundada, no hay más alternativa. Si se agota la doble instancia y le confirman el fallo, no hay más alternativa. Incluso si le confirman el fallo, ya sabemos que no podrá ir en casación. Por lo tanto, bueno, alguno me dirá, ¿no? A ver, momento, no es tan cierto que cuando uno pierde un proceso, ahí se acabó. Alguien me dirá que en su experiencia ha tenido opciones de poder seguir cuestionando el caso y poder llegar, por ejemplo, a nivel de otro proceso de amparo contra resolución judicial en donde se ha anulado la sentencia porque ha habido algún tipo de afectación al debido proceso. Sí, de acuerdo. El amparo contra resolución judicial puede entenderse como una forma adicional de impugnación, pero es un proceso. No hay más, es un proceso. Alguien me dirá, podemos plantear una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. En el supuesto que encuentres un fraude en ese caso, podrás ir, pero incluso esta pretensión se entiende como un medio impugnatorio en proceso nuevo, así que sigue siendo un proceso. Entonces, después del proceso no hay más, no hay otra alternativa. Me voy a la Corte Interamericana. Bueno, en principio la Corte Interamericana sirve principalmente, ¿no? Para derechos fundamentales, o sea, derechos de índole o rango constitucional vinculado a la dignidad humana, no cualquier derecho, no los derechos civiles. Los derechos civiles no llegan a la Corte Interamericana, pero además se requiere que se haya vulnerado gravemente, ¿no? Y que hayas agotado los medios impugnatorios internos de tu país. En materia civil no llega a la Corte Interamericana, no hay una Corte Internacional sobre estos temas. Tal vez podrás alegar vulneración del debido proceso, pero para eso tendrías que haber iniciado un amparo. Entonces, no hay más alternativa, es la última opción. No puedo acudir a otro órgano internacional, nacional, para cuestionar nuevamente el proceso que me motivó, la pretensión que me motivó, si es que me dieron en contra. Más aún ahora, cuando han limitado más las situaciones por las cuales un proceso puede llegar a la Corte Suprema a través del recurso de casación. ¿De acuerdo? Entonces hay que usarlo con cuidado, hay que utilizarlo cuando sea necesario y, por supuesto, siempre midiendo las consecuencias. Aquí, por supuesto, entonces nosotros diferenciamos además que hay clases de procesos contenciosos y no contenciosos. Dentro de los contenciosos tenemos los procesos de cognición, que son entendidos aquellos como los que nos permite partir de una incertidumbre, ¿de acuerdo? Y no me refiero a una incertidumbre jurídica, sino a la falta de certeza de la ocurrencia de los hechos. Porque algo bien interesante a entender en el proceso es que el demandante parte con una hipótesis de los hechos y el demandado va a proporcionar otra hipótesis. ¿Qué significa esto? Que los hechos ocurren en el plano de la realidad y las personas los aprenden, es decir, pueden tomar conocimiento de ellos a través de los sentidos
y lo expresan a través de sus abogados en la redacción de la demanda. Pero es su punto de vista, es una hipótesis de lo que pudo o no haber ocurrido. El juez no vio los hechos, no estuvo presente. Y el demandado era su hipótesis. A veces estas confluyen, están de acuerdo. Lo que varía es la interpretación de la norma, es decir, cómo se debe aplicar la norma en ese caso. Es la minoría de casos. En la mayoría hay contradicción. Dice, esto es verdad, esto no es verdad, esto es cierto, esto no es cierto. Y por eso, al cruzarse esas hipótesis, salen los puntos en controversia, o sea, los hechos que están en controversia. Claramente, de estas dos hipótesis, una del demandante y una del demandado, hay hechos en donde están de acuerdo y hay hechos donde no están de acuerdo. Y esos hechos donde no están de acuerdo, en la medida que sean relevantes para las pretensiones planteadas, se fijarán como puntos controvertidos. Y estos procesos se caracterizan porque justamente no tenemos certeza de los hechos. Y tienen tres vías procedimentales: el conocimiento, el abreviado y el sumarísimo. Tres vías para poder dar solución al conflicto. ¿De qué medida varían? Bueno, en el tiempo, en la restricción de algunos actos procesales y de pronto en la concentración de los mismos a través de una audiencia. El proceso más largo es el conocimiento, en donde permite la mayor cantidad de defensas, la irrestricta presentación de medios probatorios en atención a las clases de medios impugnatorios que el código permite, que son documentales, testimoniales, inspección judicial, pericias, declaración de parte, ¿no? Permite todo tipo de defensas para el demandado, como es contestar, como es reconvenir, como es presentar excepciones, cuestiones probatorias y como es defensas previas. Por supuesto, permite todo tipo de impugnaciones, como es eh, la apelación, la casación, la queja, porque el conocimiento, ¿verdad?, empieza ante un juez especializado y ese es uno de los requisitos para poder plantear el recurso de casación, más otros requisitos, ¿verdad?, además de otros. Luego tenemos el abreviado, que es una vía intermedia en donde se puede tramitar diferentes pretensiones, ¿verdad?, de complejidad media y que ya hay alguna restricción de actos procesales, como por ejemplo la reconvención. Solo algunas de las pretensiones en la reconvención pueden pasar a ser reconvenidas por el demandado. Y hay un recorte, menos tiempo para el demandado, para contestar, para excepcionar, para plantear cuestiones probatorias. El tiempo que le asigna al juez el código, pues yo verdaderamente no lo cuento porque en la medida que hay carga procesal, nunca se respeta, ¿no? Pero sí los plazos para las partes. Y finalmente el proceso sumarísimo, que es una vía procedimental bastante corta para pretensiones que requieren tutela de urgencia, pretensiones que de pronto requieren ser resueltas rápidamente. Y aquí, si ya hay total restricción, no se puede reconvenir de ninguna manera en ninguna pretensión. Y por ahí que en la pretensión de desalojo hay alguna limitación en cuanto a los medios probatorios que se puedan ofrecer. Más allá, las tres vías procedimentales son procesos de cognición plena y no sumaria, sobre lo cual vamos a hablar brevemente a continuación. También tenemos el proceso cautelar que acompaña al proceso de cognición, es decir, un proceso cautelar acompaña un proceso de conocimiento abreviado y sumarísimo con el objetivo de obtener una sentencia que se puede ejecutar. Por ejemplo, en un proceso de conocimiento planteo una demanda de nulidad del acto jurídico de compra-venta y además acompaño con una medida cautelar de anotación de demanda, para que al momento de que se emita sentencia, el bien que de pronto fue objeto de la compra-venta no se haya vuelto a transferir a tercera persona. Y si se hizo, ya con la anotación de demanda en registros públicos, la persona que lo adquirió, pues no esté protegido de la buena fe pública registrada, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? Para que se puedan ejecutar las demandas. Otro ejemplo, en un proceso abreviado, una demanda de obligación de dar suma de dinero cuya cuantía corresponde a esta vía, que va desde los 100 hasta los 1000, a las 1000 URPs, ¿verdad? Imaginemos, no sé, pues unas 600 URPs. Entonces, 600 URPs corresponde a la competencia del juez especializado en el proceso abreviado y se acompaña con una medida cautelar de embargo en forma de inscripción, que recae sobre un bien de propiedad del demandado, una casa, por ejemplo, la cual se embarga
hasta que salga sentencia y luego se pueda tasar, rematar y convertir en dinero y con eso pagarla. Y finalmente un sumarísimo, por ejemplo, tenemos la pretensión de alimentos para un hijo mayor de 18 años, por ejemplo, de 25, que está estudiando una carrera y que pues requiere una asignación provisional de alimentos. Esta es una medida cautelar temporal sobre el fondo que permite que mientras dure el proceso se le vaya dando una pensión provisional hasta que se emite sentencia y se corrobore el monto o no. Y para ello se acompaña una contracautela, ¿no? Para asegurar el posible daño al demandado. Por ahí vemos que los procesos de cognición van de la mano con los cautelares, ¿verdad? Y finalmente los procesos de ejecución. A diferencia de los de cognición, mientras en los de cognición tienes hipótesis del demandante, hipótesis del demandado, que llega a la certeza en la sentencia y tiene que pasar por la etapa de la prueba para verificar qué posición realmente es la que con mayor probabilidad haya ocurrido, porque no hay ninguna, digamos, forma de que el juez llegue a la certeza absoluta, ¿verdad? Al 100%. El juez va a intentar generar convicción o no, dependiendo de qué corriente sigan ustedes. Hay un libro muy interesante que se llama Prueba sin convicción, pero no voy a irme por ese camino, pues sería muy larga la exposición, en donde el juez lo que tiene que hacer es verificar si los hechos se corroboran con los medios de prueba. Esto es, si es que existe correspondencia entre lo que afirma una parte y la información que proporcionan los medios probatorios. Si existe esa correspondencia, el juez dará por corroborado un hecho y por lo tanto, con el conjunto de hechos corroborados, podrá decidir qué hipótesis que presenta la parte mandante o la parte mandada es más probable que haya ocurrido. Y con esa hipótesis, verificar si se subsume en la norma. Esto quiere decir que si esos hechos encajan en el supuesto normativo de las normas invocadas para la resolución del caso y las que el juez conoce, ¿verdad? Ira novit curie, y si alcanzan los hechos al supuesto normativo, pues atribuir las consecuencias y en consecuencia, valga la redundancia, declarar fundada la demanda. ¿De acuerdo? Eso es. En el proceso de ejecución no pasa eso. No pasa. Porque ya partimos de un documento muy importante llamado el título ejecutivo, en donde ya no existe esa duda, esas hipótesis. La ley le atribuye a este título de ejecución la calidad de certeza respecto de qué? De la existencia de una obligación. ¿De acuerdo? Esta obligación contenida en el título ejecutivo, por ejemplo, letra cambio, pagaré, testimonio de escritura pública, sentencia, laudo arbitral, acta de conciliación, transacción, contiene una obligación que es cierta, expresa y exigible, al menos así lo define la norma, y que vamos al proceso de ejecución ya no con pruebas para demostrar la existencia de los hechos y de la obligación, sino solamente con el título ejecutivo. Y es de cargo del demandado de demostrar no cualquier cosa, no discutir cualquier cosa, sino con causales específicas, formular una contradicción afirmando que la obligación no es cierta, no es expresa, no es exigible, ¿verdad? Y por lo tanto, proceda o no la ejecución inmediata. Por lo tanto, a un proceso de ejecución no le acompaña un proceso cautelar, porque no hay nada que cautelar. De frente pasa la ejecución, no pasa todas las etapas, ¿no? Por lo tanto, los procesos de cognición son muy interesantes, son de un uso importante y creyera yo que hasta residual en la medida de que las obligaciones no deberían surgir si no es a través de un título ejecutivo. Esto es, las personas deberían generar obligaciones que contengan o que estén contenidas, mejor dicho, en títulos ejecutivos para poder acudir en caso de incumplimiento de la obligación a una vía rápida y que el proceso de cognición sea residual solo en los casos donde el título se perjudique, pierda su opción cambiaria. Pero si por ahí las personas generaron una obligación y lamentablemente no fueron asesoradas y no generaron un título ejecutivo, entonces, pues, podrán echar de mano las pretensiones vinculadas a cumplimiento de obligaciones de cualquiera de las tres vías. Y para pretensiones no vinculadas a cumplimiento de obligaciones, de todas maneras, estas vías, en la medida de la complejidad de la pretensión y lo que la ley dispone para cada una de ellas, qué pretensiones son asignadas por la ley para cada vía procedimiento. Voy a leer las preguntas por ahí, me parece que todavía no. Seguimos entonces. La teoría de la cognición
Es un ámbito muy importante del derecho procesal que nos habla de cuán amplio y cuán profundo debe ser una vía procedimental. Es decir, ¿por qué existen vías procedimentales? ¿Por qué no existe un solo camino para la resolución del conflicto? Bueno, la respuesta es sencilla. Eh, no todas las pretensiones son tan complejas y no todas las pretensiones merecen un mismo tratamiento por la urgencia, por la necesidad. Y por lo tanto, hay que habilitar diferentes caminos más largos, más cortos, que permitan conocer a mayor profundidad el conflicto o a menor profundidad para dar una respuesta en el caso. ¿De acuerdo? Em, la teoría de la cognición nos explica que existen procesos amplios y profundos, por ejemplo, los plenarios u ordinarios. En otros países, por ejemplo, Ecuador, Chile, Colombia, no tienen tres vías procedimentales, tienen básicamente dos, el plenario y el sumario, ¿no? En el plenario es un proceso largo y que permite a conocer a profundidad el conflicto, por tanto, no hay limitación de medios probatorios, los plazos son más extensos para poder resolver las pretensiones más complejas. Y el sumario es un proceso corto en cuanto a tiempos, menos plazos, y superficial en la medida que sí hay restricción de presentación de determinados medios probatorios, reducen la posibilidad del derecho de defensa, por ejemplo, no reconvenir, por ejemplo, no formular excepciones. Si ustedes se fijan en el amparo, por ejemplo, no se pueden presentar medios de prueba que requieran actuación, solamente, básicamente, se pueden presentar documentos. Ahí hay una restricción. ¿Por qué? Por la necesidad de resolución pronta por la vulneración del tipo de derecho, que es uno fundamental. Y más aún todavía si vemos el habeas corpus, ¿verdad? Tiene que resolverse rápidamente. Por tanto, es reducido y superficial, ¿no? Nosotros tenemos en el Perú tres vías procedimentales, ¿no? Tenemos el conocimiento, el abreviado y el sumarísimo. Sin embargo, ya se analizó en el séptimo pleno casatorio, noveno, perdón, en el noveno, que estas tres vías procedimentales, pese a contener diferentes plazos, son amplias y profundas en el caso del conocimiento, y en el caso del abreviado y el sumarísimo, son reducidas pero profundas. ¿Qué quiere decir? Que ninguna de las tres, pese el sumarísimo a llamarse de esa manera, es un proceso sumario. Es en realidad un proceso reducido pero profundo, porque permite realmente la actuación de todas las defensas a excepción de la reconvención y actuar todos los medios probatorios a excepción del desalojo, una pretensión. Y eso se discutía a propósito de la posibilidad de que en un proceso, por ejemplo, de otorgamiento de escritura pública, ¿verdad? Que corresponde al sumarísimo, el juez pueda analizar si se va a declarar la nulidad de un acto jurídico, el cual se pretende elevar a escritura pública de oficio. Y se decía, en un proceso sumarísimo, ¿el juez puede declarar de oficio la nulidad del acto que se pretende elevar a escritura pública o no? Y algunos decían, no, porque es un proceso sumarísimo. Y como es reducido en tiempos y superficial, no permite garantizar el derecho de defensa. Y la nulidad es una pretensión compleja que tiene que ser en un proceso de conocimiento. Y otros sostenían que sí se podía, porque es una facultad del juez, ¿verdad? Y que además, lo dice el título preliminar, puede hacerlo de oficio. Y además, el proceso sumarísimo sí que es corto en tiempos, pero no es superficial, sino profundo, porque sí permite a las partes garantizar el derecho de defensa pleno, procesando todos los tipos de actuaciones posibles, incluso las del conocimiento, pero en menores plazos nada más. Entonces, declaró que el proceso sumarísimo era también un proceso profundo, reducido, pero profundo. Me pareció muy interesante el poder conocer eso. Voy por ahí al chat y nos dicen, si tengo un acto de conciliación de una deuda, ¿esta tendría mérito ejecutivo y podría iniciar un proceso único de ejecución? Claro, si tienes un acta de conciliación con acuerdo, ¿no? Acuerdo total o parcial, sí podrías iniciar un proceso único de ejecución en caso de incumplimiento. Y si esa acta de conciliación por ahí se perjudicó porque no contiene la firma del conciliador, por ejemplo, entonces podrías acudir a un proceso, en este caso, dependiendo del monto de lo que han conciliado, conocimiento abreviado o sumarísimo, y esta acta de conciliación sería un medio probatorio. Germán nos dice, un desalojo de tierras, ¿en qué tipo de proceso se realiza la demanda? Perfecto. Ahora vamos a ver que en cada una de las tres vías procedimentales existe una forma de definir la competencia del juez en cuanto a la pretensión. ¿De acuerdo?
En principio, tienes que saber, Germán, que en cada vía procedimental la norma establece qué pretensiones van sí o sí, sin importar otro criterio, al conocimiento, al abreviado y al sumarísimo. Una de estas normas precisa justamente en el Código Procesal Civil que el proceso de desalojo, en cualquiera de sus causales, por falta de pago, por vencimiento de contrato o por precario, se tramita en un proceso sumarísimo. ¿De acuerdo? Sea de tierras, me refiero a terrenos agrícolas, por ejemplo, o sea de un departamento, de una casa, cualquiera. ¿De acuerdo? En nuestro país no tenemos jueces agrarios, ciertamente. Entonces va al juez civil o en todo caso al juez comercial, dependiendo de dónde estamos litigando. Entonces, eso. Y la otra cosa que debes saber, Germán, es que cuando no encontramos la pretensión en una de esas tres vías por norma específica, lo que nos queda es acudir a las reglas generales de fijación de la vía. Y esas vamos a conocerlas a continuación. Entonces, resumiendo y entrando más a la materia, el proceso de conocimiento abreviado y sumarísimo son tres vías procedimentales que tienen diferentes plazos, diferente cantidad de actos procesales. Hay restricción de algunos actos, como es la reconvención, que no prospera en todas las vías, sí en el conocimiento, en algunas en el abreviado, no en el sumarísimo. Y concentración de actuaciones, como por ejemplo en el sumarísimo. Básicamente el trámite del conocimiento y del abreviado es el mismo. ¿Sí? Lo que varía son los plazos. Y en el sumarísimo, allí sí varía el trámite porque hay demanda, contestación, excepciones, cuestiones probatorias del demandado por escrito, y luego hay una sola gran audiencia llamada audiencia única, ¿no? Es de hecho un modelo oral, concebido así desde sus orígenes, pero no explotado y no, digamos, no habiéndole sacado el provecho que pudo obtenerse en su momento. Bueno, también quiero, antes de entrar directamente al abreviado, mencionar que la demanda, la pretensión y la sentencia son conceptos que están intrínsecamente vinculados. La pretensión está vinculada porque esta declaración de voluntad, por ejemplo, el divorcio que ustedes ven en pantalla, va a estar contenida en la demanda, que es el escrito, es el acto procesal que da inicio y que es presentada por el demandante, quien es el actor, porque ejerce el derecho de acción y que además limita, ¿no? Y circunscribe los aspectos respecto a los cuales se van a discutir en el proceso. Y la sentencia resuelve la pretensión, ¿de acuerdo? Entonces es el objetivo del proceso porque en este acto procesal que lo realiza el juez se va a definir si es que el demandante tiene el derecho a la protección o no lo tiene. Y para eso se actúan los medios de prueba. Ese es el objetivo del proceso. Entonces, definir si los hechos han ocurrido o no y saber si alcanzan para obtener el resultado esperado, la consecuencia jurídica. ¡Qué genial! Por aquí les dejo un enlace para que conozcan un poquito más sobre la pretensión, que me parece muy importante seguir estudiándola. Es una institución muy importante y tal vez olvidada en el derecho. Ahora hablaremos sobre las pretensiones de la vía del abreviado. Ya entrando totalmente a materia, creo que vamos bien con el tema. El proceso abreviado, pues, habíamos mencionado que es una de las tres vías, ¿de acuerdo? Y es la vía intermedia. ¿Por qué en nuestro país tenemos el proceso abreviado y en otros países solo tienen dos? El de cognición plena y el sumario. ¿Por qué? Bueno, es una razón política. Me refiero a que al momento en que se dio el Código del 93, las autoridades vieron por conveniente incluir el proceso abreviado y de hecho si buscamos un poco de información, tiene que ver porque en ese momento pues había una onda de proteger principalmente los derechos relacionados a la tierra, a la propiedad, y se habilitó esta tercera vía, porque estaba la del conocimiento y estaba la del sumario, la tercera el abreviado, como punto intermedio, para dar mayor agilidad a este tipo de pretensiones. Si vemos cuáles son las pretensiones que principalmente van en esta vía, nominadas, o sea, que la ley le atribuye esta vía, vamos a encontrar el retracto, tiene que ver con propiedad, con obligaciones y propiedad. Vamos a encontrar la prescripción adquisitiva, directamente vinculada a la propiedad. Vamos a encontrar las tercerías, ¿verdad? Vamos a encontrar la delimitación de áreas y linderos, vamos a encontrar el título supletorio, la de expropiación. Entonces,
La mayoría de pretensiones están directamente vinculados a temas de propiedad, ¿no? A temas de tierras. Entonces, he allí el momento histórico, la necesidad tal vez de darle un trámite más rápido que el conocimiento y no tan, entre comillas, este, eh, tratado superficialmente, si fuera la frase, ¿no? Como el sumarísimo, que ya sabemos a raíz del noveno pleno y las interpretaciones que se han dado, que no es superficial. Esta, Germán, mira que me preguntabas hace un momento, este cuadro nos sirve, por ejemplo, para distinguir la competencia de las pretensiones que van a la vía de la abreviada. Lo mismo puedes encontrar en el conocimiento y en el sumarísimo. En esta ocasión nos centramos en el abreviado. Encontramos pretensiones nominadas. Y en el conocimiento está el artículo 475 y en el abreviado lo encontramos en el artículo 486 del Código Procesal Civil, en donde nos dice claramente, ¿no? A esta vía del abreviado vienen las pretensiones de retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva, rectificación de áreas y dineros, responsabilidad civil de los jueces, expropiación y tercería. Ya las había mencionado. Y no importa otro criterio, siempre van a ser tramitadas en el abreviado. Me refiero a que no importa otro criterio, por ejemplo, si tuvieran cuantía, el valor del bien, etc. En el caso del título de la prescripción, sabemos nosotros que también se puede tramitar de manera administrativa, bueno, lo que fue COFOPRI, o que es COFOPRI y sus competencias, y también se puede tramitar notarialmente, ¿no? Entonces, yo me refiero a que corresponde al proceso cuando la forma de solución del conflicto elegida por el abogado y el cliente es el proceso. Por ejemplo, si yo quisiera prescribir un bien cuyo valor supera las 1000 URPs, no me tendría que ir al conocimiento, porque esa es una regla del conocimiento, pretensiones que por valor superen las 1000 URPs, sino directamente al abreviado, porque así lo determina el artículo 486. ¿De acuerdo? Por expropiación, no me voy a ir al sumarísimo si el valor del bien expropiado es bastante bajo, sino siempre al abreviado, porque así lo determina la norma. ¿De acuerdo? Es lo que quiero decir. Y como pretensiones innominadas, estoy hablando de aquellas que no tienen un nombre específico porque pues, el código no se ha puesto en el escenario de todas las pretensiones posibles a demandar, sino que más bien hace referencia a reglas generales para que sea el abogado quien encuadre sus pretensiones a alguna de las tres vías. Y bueno, más que el abogado, el juez, ¿no? Igual sigue siendo trabajo el abogado, pero quien determina la vía es el juez. Ujú. El abogado la propone, el juez la determina. Y entonces, la primera regla que debemos recordar es sobre la cuantía, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de las famosas URPs. A esta vía corresponden las pretensiones que superan las 100 URPs y que llegan hasta las 1000 URPs. También las pretensiones sin cuantía, sin vía propia, inapreciables en dinero, cuando haya dudas sobre su monto o porque, debido a su naturaleza, el juez considera que esa es la vía más idónea. De hecho, a este punto, pues ya se han planteado la mayoría de pretensiones, todas, ¿verdad? Tal vez por ahí surgirán nuevas pretensiones vinculadas de pronto al uso de las tecnologías, al comercio electrónico, se me ocurre, al uso de la IA, entre otras, pero hasta el momento se han planteado ya además todas las pretensiones teniendo en cuenta el tiempo de vigencia de nuestro Código Civil, ¿verdad? En el Código Civil están, bueno, desarrollados los derechos de las personas, los cuales al vulnerarse generan las pretensiones. Y el código del 84 pues tiene más de 40 años de vigencia, entonces ya todas las pretensiones, pienso, habidas y por haber, salvo las más modernas y tecnológicas que vayan a surgir, se han planteado. Entonces, cuando tengan duda a qué vía procedimental corresponde, pues una buena práctica de pronto es verificar casaciones y encontrar en qué vía procedimental fue tramitado. Buscar sentencias. ¿Cómo se hizo antes? En esa misma vía lo planteamos y bueno, no debería haber mayor problema. Y finalmente, otra regla es verificar en otras normas diferentes al Código Procesal Civil, como por ejemplo el Código Civil, si es que atribuye alguna pretensión la vía del abreviado. Y existen, sí, disposiciones en diferentes normas, como efectivamente no solo el Código Civil, sino de pronto, a manera de ejemplo, puedo mencionar la Ley General de Sociedades o el Código del Niño Adolescente, aunque esta norma tiene una vía específica, que podrían remitir a un trámite específico de la brevedad. Sí lo hay en el Código Civil y sí lo hay en la Ley General de Sociedades, a manera de ejemplo. Ujú.
Muy bien, voy a retroceder un poquito, voy al chat para responder las preguntas que ustedes van teniendo. Dice, y si mi acta de conciliación es por inasistencia de una de las partes en la cual se cobra una deuda, ¿podría iniciar de igual forma el proceso de ejecución? No, porque para poder iniciar un proceso de ejecución debes tener acuerdos. Y cuando hay un acta de conciliación con inasistencia de una de las partes, pues no hay acuerdo. Entonces tienes que irte al proceso de conocimiento abreviado o sumarísimo, dependiendo del monto, de la cuantía y demostrar la existencia de la obligación. Ujú. Juan Carlos nos dice, tengo una denuncia por beneficios laborales y la empresa ha presentado un documento de excepción. ¿Cuánto tiempo más dura ese proceso el juzgado en resolverlo? Bueno, recuerda, Juan Carlos, que esta sesión es sobre el proceso civil, ¿no? Y sus vías procedimentales, no sobre el laboral. Pero de todas maneras, debes tener en cuenta que el proceso laboral se inspira y tiene como aplicación supletoria el Código Procesal Civil, porque la ley o la ley procesal del trabajo no regula un apartado sobre excepciones, así que utiliza supletoriamente la normativa procesal civil. ¿Cuánto dura? Bueno, un proceso laboral, dependiendo de la carga procesal de cada ciudad, puede durar más o menos, ¿no? Y también del trámite, siendo un abreviado laboral o un ordinario. En laboral solo hay abreviado y ordinario, ¿no? Y el ejecutivo. Bueno, puede estar demorando un proceso laboral un año o más, agotar la primera instancia y de pronto uno más o menos meses, dependiendo de la carga, reitero, en segunda instancia. Las excepciones no lo hacen demorar más o menos, porque las excepciones se resuelven junto en el trámite del proceso. Finalmente nos dice, tengo una deuda por cobrar por 78,000 soles. ¿Por qué vía iría? Genial tu pregunta porque me permite justamente hacer un pequeño ejercicio de la cuantía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ustedes ven en pantalla, es definir el valor económico de la pretensión en soles, ¿no? En el ejemplo que les voy a dar, luego haremos el ejercicio con el ejemplo propuesto por su compañero Jim Sol, me parece que es su nombre, o al menos así su idem del chat. 180,000 soles, ¿no? Luego lo vamos a convertir en URPs. Teniendo en cuenta, yo voy a anotar por acá, que el valor de la URP equivale al 10% de la UIT y esto varía de año en año. Actualmente el valor de la URP es 505, me parece, 550. A ver, déjenme confirmarlo un momento. Ahí que ya me entró la duda. Entonces, recordemos que el valor de la URP equivale al 10% de la UIT. Ajá. A ver, un momento, por favor. Mejor no carga, mejor lo busco en UIT, es más fácil. Ujú. Ya, sí, 515. Entonces, ahí me estaba sobrando datos, sobrando datos. Ya está, para darles el número preciso. Son 515 soles. ¿Listo? Entonces, si el valor de la UIT para este año es, del valor de la URP, perdón, son 515 soles, entonces lo que tengo que hacer es un ejercicio, ¿no? Básicamente dividir el monto de los soles entre 515 y eso me da la cantidad de URPs. Por lo tanto, en el ejercicio que su compañero propone, voy a abrir mi calculadora. Tengo que dividir 78,000, me parece que era el ejemplo que nos propuso, entre 515 y me da 151,45. Quiere decir que nosotros tenemos como cuantía en URP, ¿de acuerdo? Que 78,000 equivale a 151 URPs. Gracias, Nilton, y ya me está dando el dato. ¿Listo? Entonces, básicamente, divide el monto de la pretensión en soles entre este año, 515, el año pasado era 495 y el próximo año no sabemos, ¿no? Siempre sube. Ahora bien, para el abreviado hay que verificar solo para el abreviado si corresponde el rango, ¿no? Aquí yo voy a hacer un paréntesis, quiero borrar esto, cerrar y comentarles, ¿no?
usted me está dando el rango del abreviado. ¿Y cómo yo sé cuál es el rango de otras vías procedimentales? ¿No? Es muy fácil, voy a cambiar de color. En el conocimiento, el rango es más de 1000 URPs. No sé si ahí por ahí los apuntes me ayuden. Más de 1000 URPs. ¿De acuerdo? 1000 URPs a más. En el abreviado, pues básicamente va de 100 hasta las 1000 URPs. ¿Listo? Ahí vamos. Y finalmente en el sumarísimo va de 0 hasta 100. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en esos rangos nosotros identificamos las URPs. En el ejercicio que yo les propongo, pues para actualizarlo, simplemente tendría que dividir 180.000 entre 515 y me da 349. Fíjense, con las URPs actuales tenemos 349 URPs, sigue estando en el rango de 100 a 1000 y con eso identificamos que corresponde al abreviado. ¿Listo? Reitero, lo único, una división. Pero aquí, una vez que ya verificamos que nuestra pretensión corresponde al abreviado, ahora también verificamos la competencia del juez de pasadita, porque desde las 100 hasta las 500 URPs corresponde a la competencia del juez de paz letrado y desde las 500 hasta las 1000 al juez especializado civil. En el ejemplo hemos obtenido 349 URPs, entonces está en el rango desde 100 a 500 y corresponde a la competencia de un juez de paz letrado, ¿no? Entonces sabemos que es en la vía del abreviado y es competencia del juez de paz letrado. Ahí terminó el asunto. Muy bien, no sé si hasta hay alguna pregunta. Retomamos el ejemplo que nos había planteado su compañero. Divido 78.000 entre 515, me da 151 URPs. Sigue estando en el rango del abreviado y corresponde también a la competencia del juez de paz letrado. Continuamos. Voy a borrar mis apuntes. Muy bien. En la anterior diapositiva, en la parte final, dice, ¿no? Las demás que la ley señala. En efecto, cuando hablamos de otras pretensiones que la ley señala, encontramos, por ejemplo, el artículo 854, la solicitud de partición de la herencia. En el artículo 463, la privación de la patria potestad. En el artículo 31, la impugnación o cambio de nombre. En la Ley General de Sociedades, la nulidad de pacto social y otras. Entonces, nos vamos a remitir a otras normas que nos dicen pretensiones específicas y en qué vías tramitarlas. En este caso, de la brevedad. Muy bien, Jimmy. Ahora, rápidamente las reglas para determinar la competencia, ¿no? Recordemos que la competencia es la aptitud que tiene el juez para asumir conocimiento de un caso, ¿no? Por ahí se suele confundir jurisdicción con competencia. La jurisdicción son las facultades que tiene el juez para administrar justicia y que se manifiestan en el poder abocarse al conocimiento, el poder emitir el fallo de fondo, el poder dictar medidas coercitivas para que las partes cumplan lo pedido por el juez en atención a la administración del caso, el poder combinar a las partes a cumplir un pedido específico dentro del proceso, el sancionarlas, el poder hacer efectiva la sentencia, lo que es conocido como la notio, vocatio, coercio, judicium y executio. Esa jurisdicción la tienen todos los jueces, no la policía, por cierto. La tienen todos los jueces y ejercen competencia en la medida que se facilitan criterios para delimitar el ejercicio de la jurisdicción. Ahora, la competencia no es una porción de jurisdicción, no es un pedazo. La competencia permite delimitar para un juez específico qué casos va a poder abocarse en conocimiento y poder ejercer toda la jurisdicción. ¿De acuerdo? Son solo criterios para delimitar y están vinculados o relacionados a la materia, grado, territorio y cuantía. Entonces, un juez que ve, por ejemplo, temas de derecho civil en cuanto a materia, que ve temas de una cuantía, por ejemplo, 500 URPs, y que además corresponde al Distrito Judicial de Tacna, ¿de acuerdo? Conoce estos casos que he venido comentando y no podrá conocer casos de derecho laboral o derecho penal o de divorcio porque es un tema de familia, está reservado a los jueces especializados en familia
o temas de contrataciones con el Estado que estén impugnando, que son temas administrativos, ¿no? Porque la competencia delimita que él puede ejercer su jurisdicción solamente en ese lugar, ¿no? Lo que es territorio, en esos temas, materia, en esa cuantía y en determinado grado, que podría ser primera o segunda instancia, ¿no? Entonces, la competencia son los criterios para delimitar la facultad de administrar justicia. Veamos, materia, grado, territorio, cuantía y turno. No les había dicho turno. Y alguien dirá, ah, ¿qué pasó? No, pues es que el turno es un criterio aleatorio que está definido en nuestro país por mesa de partes. No lo identifican ni lo proponen los abogados. Así que nos quedamos con los cuatro primeros. En cuanto a la competencia por razón de grado, encontramos que en esta vía procedimental son dos los jueces competentes, el paz letrado y el especializado civil. En cuanto al paz letrado, conoce pretensiones de 100 a 500 URPs y el especializado de 500 a 1000, que habíamos mencionado cómo convertir soles a URPs. Yo retrocedo de antes y aquí quisiera precisar algo, ¿no? La materia que conocen los jueces en el abreviado es pues básicamente civil y familia, ¿verdad? En algunos distritos judiciales vamos a encontrar jueces especializados en familia, entonces ya no conoce esos temas. En Lima, por ejemplo, es la especialidad comercial, ya no conoce esos temas. Y principalmente eso sería, ¿no? Porque estamos hablando del proceso abreviado civil. En laboral tenemos un proceso abreviado, pero esas son otras reglas y criterios, ¿de acuerdo? Nos estamos orientando al abreviado civil. Ojo. Ahora, en cuanto al grado, nosotros sabemos que existe el juez de paz, paz letrado, especializado, superior y supremo. En materia civil, los jueces que pueden conocer una demanda y su tramitación hasta la sentencia en primera instancia es tanto el juez de paz letrado como el juez especializado civil en atención a la cuantía que ya hemos mencionado. Ahora bien, también se debe tener en cuenta que en segunda instancia, pues dependiendo de quién fue el juez que empezó en primera instancia, podrá asumir la competencia, ¿no? Si empezó con el juez de paz letrado, sube en segunda instancia al juez especializado. Si empezó con el juez especializado, sube en segunda instancia al juez superior. Pregunta, ¿podemos llegar a casación? Sí, porque el requisito, bueno, aquí el requisito, la casación ha limitado bastante el poder llegar hasta la Corte Suprema, pero en principio exige que el proceso haya empezado con un juez especializado, ¿verdad? Entonces, sí se cumple. Aquí tenemos pretensiones que sí empiezan con un juez especializado. Nos exige que si la pretensión tiene cuantía, pues que supere las 1000 URPs. Aquí las pretensiones no superan por cuantía las 1000 URPs, así que por ese criterio no llegaría. Pero recordemos que existe un criterio excepcional, esto es explicar que en nuestro caso sirve para desarrollar doctrina jurisprudencial porque es relevante, entonces yo puedo apelar a esa excepción y omitir el requisito de la cuantía. Recordemos también que es necesario superar el doble conforme. Esto quiere decir no obtener dos fallos en primera instancia y en segunda instancia similares. Si es fundada, pues el demandado no podría ir en casación. Y pues, ¿cuáles sí podrían llegar a casación sin ningún problema? Las pretensiones que no son por cuantía y que empiezan con el juez especializado. Por ejemplo, pues la prescripción efectiva, pues el retracto, la responsabilidad civil de los jueces, la tercería. De hecho, uno de los plenos casatorios habla justamente de la tercería, ¿no? Entonces, el séptimo pleno tranquilamente pueden llegar a la casación, ¿no? Lo demás, ya sabemos cuáles son los requisitos que son los que he mencionado. Vamos a ver otro comentario en el chat que nos dice, si por error en cuanto a la cuantía previamente interpusimos una medida cautelar, digamos ante el juzgado civil, y al momento de formalizar la demanda por el monto, este debe ir a la vía del proceso abreviado ante el juez de paz letrado, ¿qué pasaría con la medida cautelar? ¿Habría que interponer una nueva en la vía correcta? Esta es una pregunta muy interesante y curiosa, ¿verdad? Ahí se me movió. Ahí vamos a ver. A ver, su compañero nos dice, ¿no? Nosotros sabemos que las medidas cautelares se pueden tramitar dentro o fuera del proceso. Se tramitan dentro del proceso cuando hemos interpuesto la demanda y paralelamente o una vez que se admitió la demanda,
presentamos nuestra solicitud cautelar. Por ahí no hay problema. La pregunta del compañero es, si yo presenté primero la medida cautelar, que es una medida fuera del proceso, y la dirigí ante un juez competente, porque cuando presentamos la medida cautelar y todavía no hay demanda, tenemos que dirigirla al juez competente de la demanda, la que vamos a presentar más adelante. ¿Y por qué se presenta primero una medida cautelar y no la demanda? Pues por la necesidad urgente de tutela, que no podemos esperar más tiempo. Y si ya me la admitieron y dictaron medida cautelar y la ejecutaron, y ya estoy dentro del plazo para presentar la demanda y me di cuenta que erramos en la vía, ¿de acuerdo? A ver, ahí hay dos cosas. Si, si el juez es el mismo, pero lo que cambia, lo que va a cambiar es la vía procedimental, pues se puede adecuar la vía, no va a haber problema. Es decir, la vía es la del abreviado, ¿de acuerdo? Y yo presenté, por ejemplo, mi medida cautelar ante el juez especializado civil en la vía del abreviado. Me di cuenta al presentar la demanda que ya no era el abreviado, que en realidad tenía que ser el especializado, ¿no? Pero igual lo presenté ante el juez civil especializado, pero lo que me equivoqué es la vía. ¿Me van a hacer que se caiga o se extinga la medida cautelar? No. No, el principio pro actione, vamos a favorecer el proceso, no vamos a cancelar el proceso y entonces se va a mantener la medida cautelar. Bueno, igual ahí usted tendría que ir a hablar con el juez, ¿no? Va a depender mucho del criterio del juez, pero está el principio pro actione de favorecer el proceso, no tendría por qué caerse la medida cautelar por haber errado la vía, siempre y cuando el juez sea el mismo. Pero si yo presenté la medida cautelar ante un juez de paz letrado y luego me doy cuenta que la demanda no iba ante el juez de paz letrado, sino por la vía, le correspondía a un juez especializado, probablemente sí se caiga la medida cautelar, porque habrá que empezar de nuevo, porque el proceso será admitido y reconducido al juez competente, que ya no va a ser el paz letrado, sino el especializado, y va a depender del criterio del juez mantener o cancelar la medida cautelar. Yo de todas maneras haría la gestión para que se mantenga, ¿no? Buscaría hablar con el juez para que se mantenga la medida cautelar, pero va a depender del criterio que maneje el juzgado. Veamos la siguiente pregunta. ¿Hasta cuánto es la cuantía de las medidas cautelares en obligación de dar suma de dinero para los jueces de paz letrado? Bueno, las medidas cautelares no tienen cuantía, ¿no? La cuantía es de la pretensión. Entonces, si su demanda es obligación de dar suma de dinero, por sus siglas ODS, tiene que fijarse en la demanda. ¿Cuál es el monto que usted va a demandar? Si yo voy a demandar, por ejemplo, 100.000, ¿de acuerdo? Entonces, 100.000 soles superan las 1.000 URPs, corresponde al juez especializado, y mi medida cautelar corresponderá al especializado. Ahora, para los jueces de paz letrado, pues va a depender la vía procedimental. El juez de paz letrado conoce procesos sumarísimos y también conoce procesos abreviados. En el abreviado conoce procesos de 100 a 500 URPs y en el sumarísimo de 10 a 100 URPs. Entonces, va a depender de la vía procedimental y de acuerdo de ello también la competencia para las medidas cautelares. En resumen, si hacemos un consolidado, el juez de paz letrado ve desde 10 hasta 500 URPs. De 10 a 100 en el sumarísimo y de 100 a 500 en el abreviado. Jameson nos dice, el monto de la demanda es por 78.000 y previamente se interpuso la cautelar ante el juez civil, que son jueces distintos. Se podría redirigir la cautelar al paz letrado vía proceso abreviado. Como te dije, a ver, 78.000 son 151 URPs, corresponde al paz letrado, de acuerdo, pero se interpuso ante el juez civil. Mira, ahí va a depender mucho del criterio con el que el juez de paz letrado reciba la demanda, ¿de acuerdo? Porque al momento de calificar la demanda, tú ya obtuviste la medida cautelar, luego presentas la demanda, se califica y al momento de calificar, el juez se va a dar cuenta que no es competente y al no ser competente va a declarar nulo todo lo actuado y va a reconducir el proceso al juez competente que sería el
Bueno, si presentaste la demanda, claro, al paz letrado, lo va a reconducir. Y ese es el problema, ¿no? La declaratoria de nulidad. Cuando declaras nulo todo lo actuado, posiblemente se caiga la medida cautelar porque tienes un plazo para poder interponer la demanda. Entonces, habría que hablar con el juez, a quien se reconduzca el proceso y también con el juez, quien califica la demanda, explicando por qué debería mantenerse y el peligro, pero yo veo que es muy probable que se caiga tu medida cautelar. Muy probable. Ujú, eso pasaría. Avancemos. Entonces, ya recordando, el primer gráfico que vimos abarcaba hasta la mitad, ¿no? Hasta acá. Ya habíamos visto la etapa de afirmación, negación, confirmación, alegación y ahora incluimos la impugnación y la ejecución. Esto es el proceso civil. Es un método de diálogo, ¿sí? Donde ahí las personas no pudieron dialogar para dar solución a sus problemas, ahora van a dialogar en formalidad de un proceso donde tenemos la versión del demandante, la versión del demandado, la actuación de las pruebas para verificar qué hipótesis es la que corrobora con más probabilidad los hechos, los alegatos, las conclusiones, el análisis del abogado y finalmente la decisión del juez. Se parece mucho de pronto a un conflicto familiar en donde los hermanos se pelean y han roto, se me ocurre, un jarrón en casa. Y esos hermanos van a tener que hacer frente a papá o mamá, que es la autoridad en casa, y el papá va a preguntar, ¿qué pasó? El hijo uno le da su versión, el hijo dos le da la versión, el papá pregunta, va a ver, ¿no? Las pruebas, de pronto si tiene una cámara en casa, de pronto si hubo testigos, de pronto las pruebas materiales, ¿no? Para ver qué es lo que ocurrió. Y con ello, y lo que puedan decir los hijos, tomará la sentencia. Y esa sentencia significará decidir quién dice la verdad con mayor probabilidad. Me refiero que lo que dice y lo que ocurrió es más probable que lo que dice el otro. Y con eso culmina el proceso, ya tomó su decisión y va a castigar a alguno de los dos, ¿no? Esa es la sentencia. A uno lo castiga y el otro se sale. Salvo que sean como aquellos papás que dicen los dos, a los dos les cae. Pero bueno, va a sancionar a uno, va a castigar a uno de los hermanos y este hermano puede impugnar. Y cuando impugna, la decisión va ante la mamá o ante el abuelo, ¿verdad? Y entonces va a quejarse, a decir, no es justo. ¿Y por qué no será justo? Ah, es que no tomo en cuenta esto, el otro. A veces las impugnaciones son descabelladas, ¿no? Pero a veces, cuando sí son impugnaciones sostenidas en derecho, dirá, no interpretó bien la norma, no valoró bien los medios de prueba, no motivó su decisión. Dijo, el hijo le pregunta, papá, ¿y por qué? Porque yo lo digo. Pues no hay motivación y ha vulnerado una garantía del debido proceso. Y las pruebas para saber que yo lo rompí, no había pruebas. Fue simplemente porque mi papá confía en uno y en el otro no confía. Y entonces ahí hubo una, de pronto, falta de, o vulneración del derecho a la prueba, falta de imparcialidad del juez, y se estaban vulnerando principios del proceso, y esa sentencia, esa decisión no es válida. Y bueno, si se coge la impugnación, tendrá que volver a sentenciarte, dependiendo del pedido si es nulo o es revocatorio. Y una vez que queda firme, la decisión se ejecuta. Y el papá dice, bueno, quedas castigado y no ves televisión 2 días. Se acabó el asunto. Es la ejecución. Esto es el proceso. Es un mecanismo ordenado de diálogo para la resolución de conflictos donde hay hipótesis del demandante, hipótesis del demandado, actuación de pruebas, argumentos, decisión, cuestionamiento y ejecución. Es muy, muy interesante poder analizar así el proceso porque permite comprender la lógica del mismo. Y entonces voy a borrar esos apuntes que no me permite. Un momento. Borro mis apuntes y avanzo. ¿Cuál es el trámite del proceso en primera instancia? Tenemos la demanda, la admisión, ¿verdad? La demanda tiene que ser calificada. Puede ser que se declare inadmisible, en cuyo caso hay que subsanar en el plazo de 5 días, hasta 5 días. Podría darnos el juez 1 o 2.
Luego, podría también ser declarada improcedente, en cuyo caso estarían faltando los presupuestos procesales o condiciones de la acción y no se puede subsanar. Sí se puede impugnar. Si se admitiera a trámite, quiere decir que todo está bien en el aspecto formal, se emplaza al demandado, esto se notifica con la demanda, para que pueda contestar en el plazo de 10 días. Mismo plazo para reconvenir, esto es presentar nuevas pretensiones desde el punto de vista del demandado que tienen que guardar una relación de conexidad con la demanda, esto es tener elementos en común, sujeto, objeto, causa. El plazo es el mismo que para contestar, 10 días. Luego también puede formular excepciones en el plazo de 5 días y puede formular cuestiones probatorias, esto es tacha u oposición, en el plazo de 3 días. Recordemos que en el caso de las excepciones, cuestiones probatorias y reconvención, igual que en la contestación, una vez que se presenta, se califica, se admite a trámite, se declara improcedente, cualquiera de ellas son inadmisibles, se subsana si corresponde. Siempre hay una resolución, o sea, un escrito, una resolución, un escrito, una resolución. Es la lógica del proceso. Y en el caso de la contestación, reconvención, excepciones y cuestiones probatorias, una vez que se presentan y se admiten, se corre traslado a la parte contraria, que en este caso sería el demandante, para que pueda defenderse. Allí también se puede ofrecer medios probatorios, hasta ese momento y sobre los hechos nuevos. Luego viene el auto de saneamiento. Esto supone que el juez determine que hasta ese momento ya no se va a poder cuestionar la validez de la relación procesal. ¿Esto qué significa? Que hasta ese momento revisamos requisitos formales, ya no más. Hasta ese momento revisamos legitimidad para obrar, interés para obrar, competencia del juez, capacidad procesal, requisitos de la demanda. Hasta ese momento. Y cuando se sanea, ya no más. Vamos a entrar al momento de revisar el fondo, recién los hechos, recién las pruebas. Y para eso se fijan puntos controvertidos. Claro está. En la fijación de puntos controvertidos se concede a las partes el plazo de 3 días. Ellos pueden proponer o no proponer. Y con su propuesta o en ausencia de ella, el juez los fija los puntos controvertidos, que son los hechos que al cruzar la hipótesis del demandante y del demandado quedan en contradicción. O sea, él dice que una persona se cayó y el otro dice que saltó. Son hipótesis contradictorias y relevantes, mejor dicho, ¿no? Que se entienda bien. Y, coma, relevantes. O sea, importantes para que se resuelva el caso. Y con ello va a versar la admisión de la prueba. Voy a admitir medios probatorios que me ayuden a resolver los puntos en controversia, que no son otra cosa que los objetivos a poder aclarar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del proceso? Determinar si esos medios probatorios, si esos, perdón, puntos controvertidos, cómo han ocurrido en realidad, como dice A o como dice B. Luego tenemos la audiencia de pruebas en el plazo de 20 días, finalmente la sentencia en el plazo de 25. Los plazos para el demandado y demandante se respetan. El juzgado los va a tener en cuenta si presenta fuera de plazo, extemporáneo y se rechaza. Pero los plazos para el juzgado no se respetan en la medida de la carga procesal, así que el proceso podría decir, ¿no? Una sumatoria de plazos, pues parece que dura, tomando en cuenta el tiempo de notificación y demás, pues parecería que dura unos 4 meses, pero en realidad dura pues mucho más, porque los plazos para el juzgado, esa fijación de, por ejemplo, entre fijar puntos controvertidos y fijar fecha para la audiencia de pruebas, no pasan 20 días, pasan meses, ¿no? Dependiendo del lugar donde litigamos y la carga que tenga ese juzgado. En segunda instancia, una vez emitida la sentencia, la parte que no está conforme puede apelarla, derecho a doble instancia, se califica el recurso y se concede, se eleva al superior recién, que sería la sala, ¿de acuerdo? O bien, podría ser el juez especializado o la sala, dependiendo de dónde empezó. Luego se corre traslado a la parte contraria por el plazo de 10 días. Ya no está permitido, ya se eliminó la figura de la apelación por adhesión, que era una figura bastante lesiva de derechos. Ahora ya no está permitido. Se programa si fuera necesaria una audiencia de pruebas, ¿de acuerdo? Solo si fuera necesario. Y se notifica la fecha de la diligencia y finalmente las partes piden el uso de la palabra para poder participar y se emite sentencia de vista. En ese momento es donde las partes pueden plantear el recurso de casación, que son 10 días más que corren. Y el recurso de casación, recordemos que ahora es calificado por la segunda instancia.
Antes se calificaba por la Corte Suprema, ahora se califica por la Sala Superior y si pasa el filtro de admisibilidad, recién es elevado a la Corte Suprema. Muy bien. Quisiera terminar hablándoles un poquito sobre el proceso con oralidad antes de resolver sus preguntas, porque en este esquema nosotros vamos a diferenciar del anterior claramente las etapas. Por un lado, tenemos la etapa escrita, que está representada por la demanda y la contestación. Es una etapa 100% escrita y además de la contestación también tenemos que viene acompañado de excepciones, defensas previas, cuestiones probatorias, que todas se plantean por escrito y dentro del plazo correspondiente del abreviado, que van a ser 10 días, ¿no? De igual manera. Igual la demanda se califica, se declara inadmisible o improcedente si correspondiera. Esta parte no ha cambiado nada y sigue siendo escritural. También es una parte escrita la sentencia. Pero la parte oral está representada por dos audiencias que antes, pues, no existía. No estaba la audiencia preliminar, sí estaba la de juicio, pero se llamaba audiencia de pruebas, y con eso, pues, culmina el proceso, ¿no? Vamos a ver el contenido de cada una de ellas. Permítanme borrar mis... Ya está. Entonces, yo borro esto y avanzamos. La audiencia preliminar, esta audiencia tan importante, arranca con la presentación de la teoría del caso, en donde los abogados explican los hechos que motivan la demanda en su versión y el abogado de la parte mandada lo propio, y explican cómo pretenden acreditar esos hechos de la manera principal, su estrategia. Luego se realizan las excepciones si hubieran, ¿no? Si es que se han presentado, y posteriormente se sanea el proceso en audiencia. Se invita a conciliar a las partes. Esto sí es importante porque se sigue apostando por la conciliación por grandes razones, principalmente para disminuir también la carga procesal. Se fijan los puntos controvertidos y no controvertidos, se admiten los medios probatorios y con eso concluye. ¿Por qué concluye? Porque podemos decir que esta audiencia preliminar es como una audiencia preparatoria. Si lo comparamos con lo penal, es la etapa intermedia que está preparando todo lo necesario para el juicio. Ya tenemos admitidos los medios de prueba, ya tenemos una fecha de diferencia para la audiencia de juicio, la cual pues arranca con la presentación de los medios de prueba, la actuación de los mismos, los alegatos de cierre. Aquí el abogado ya está listo para explicar los principales argumentos por los cuales su cliente debería ganar. Y finalmente se sentencia, dando breves y considerados, o sea, dando las principales razones del por qué se ha declarado fundada o infundada la demanda. Esta, de todas maneras, se notifica por escrito a las partes, con lo cual recién, desde el momento de que se notifica por escrito en su casilla electrónica, pues corre el plazo para la impugnación. Además, se notifica en físico en el domicilio de las partes. Muy bien, ya para terminar, nosotros sabemos que existe la reconvención y que esta posible presentarla en el abreviado solo para las siguientes pretensiones: de expropiación, de cuantía y las pretensiones sin vía propia, inapreciables por dinero, cuando el juez lo considera atendible, y otras de que la ley señala, como ya hemos visto, el Código Civil y la Ley General de Sociedades. Pero, ¿y qué pasa con las otras pretensiones? Por ejemplo, la prescripción, ¿no procede? No, no procede la reconvención, y si yo tengo que cuestionar algo, tendré que plantearlo en un nuevo proceso. Ujú, lamentablemente. Muy bien, hemos llegado al final de la presentación. Este es el tema que les he traído para el día de hoy relacionado al abreviado. Espero poder haber pronto dejado más dudas que con las que llegaron aquí, lo que significaría que ustedes toda la atención del tema, quieren conocer más de la audiencia preliminar, de la audiencia de juicio, porque falta pues mucho por decir al respecto, ¿no? Yo voy a dejarlo aquí, con un poco de información en pantalla para poder absorber las dudas que ustedes tan gentilmente me han ido compartiendo a través del chat. Voy de abajo para arriba. Janet, repito de la reconvención, claro que sí. La reconvención es la posibilidad del demandado de introducir pretensiones al proceso, ¿vale? ¿Cuándo lo puede hacer? Primero, cuando la vía lo permite. Y segundo, cuando existe conexidad o conexión, si quieres llamarle, entre la pretensión de la demanda y la que va a introducir el demandado. Por ejemplo, si la demanda es de divorcio, pues yo no puedo reconvenir con un pago de una deuda porque nada tiene que ver.
Pero si la demanda es divorcio por causal de adulterio, yo puedo reconvenir por divorcio por otra causal, por ejemplo. Ahí hay total conexión. Ahora, en cuanto a las vías, en el conocimiento prospera en todas, la reconvención, en el abreviado prospera solo en algunas. En las que sí prospera es en la de expropiación, responsabilidad civil de los jueces y las reglas de fijación de la vía, diferentes a la cuantía. Por ejemplo, por su naturaleza, porque es inapreciable en dinero, porque ayuda en su monto. En esos casos sí se puede plantear reconvención. Pero en cuáles no. En el retracto, tercería, responsabilidad civil, perdón, prescripción, título supletorio, en esos no se puede plantear. En resumen, en el abreviado, en algunos sí y en algunos no. Hay que conocer la norma. Espero haberte absuelto la inquietud. Ahmed nos dice, en el proceso de tenencia, se adjuntó como medio probatorio un acta de conciliación que se acordó el régimen de visitas y pensión, pero no se acordó que la tenencia sería, no se acordó la tenencia. Ya. Ujú. Sería improcedente la demanda, según porque ya haya una tenencia de hecho. A ver, en principio, recordemos que este proceso, el que estamos hablando, es el abreviado, según el Código Procesal Civil. La tenencia es un proceso regulado por el Código del Niño y del Adolescente, en un proceso único. Entonces, no es lo mismo que el abreviado, en principio. Discúlpenme, lo que pasa es que estoy en Arequipa y me parece que acaba de haber un temblor. Pero bueno, vamos. Este, en principio, entonces, la tenencia corresponde a un proceso único, ¿de acuerdo? En segundo lugar, si la tenencia es una pretensión conciliable, ¿de acuerdo? Entonces, antes de ir al proceso, hay que conciliar. Si en la conciliación se acordó régimen de visitas y pensión, pues que haya acuerdo sobre eso no significa que no se haya cumplido con el requisito de conciliación de la tenencia, solo que fue un acuerdo parcial. Sí hubo acuerdo sobre el régimen, sobre la pensión, pero no sobre la tenencia. Lo cual me parece muy curioso, porque para fijar régimen de visitas y pensión, hay que definir quién tiene el menor, porque si es una tenencia compartida, en esos casos ni siquiera se fija pensión. Bien curiosa es esa acta de conciliación. Bueno, en todo caso, sería improcedente la demanda, eh, improcedente porque no figura en el acta de conciliación y como la tenencia es una pretensión conciliable, al momento de calificar de frente se declara improcedente, mm, podría ser, eh, sí podría ser, porque el requisito es expreso, ¿no? Que hay que conciliar las pretensiones conforme a la ley de conciliación, el reglamento y la directiva sobre materias conciliables del MINJUS. Entonces, hay que tener cuidado con el contenido de las actas de conciliación. Sería posible. Ahora, vía interpretación, mire, yo no he visto interpretación de actas de conciliación. La interpretación es literal. ¿Está o no está? ¿No? ¿Está o no está? Aquí, más que se haya conciliado, lo importante es que se haya invitado a conciliar sobre esa materia. ¿Listo? En la invitación a conciliar hay que verificar qué pretensiones has puesto. Si se puso tenencia, régimen de visitas y pensión de alimentos y solo se concilió sobre régimen de visitas y pensión, pero la tenencia era un tema en discusión porque se puso en la invitación, con eso cumples el requisito y pasa el filtro de la calificación de la demanda. No hay problema. Ahora, am, si tú vas a plantear un proceso ejecutivo de esa acta de conciliación, pues no vas a poder ejecutar la tenencia, ¿no? Se supone que la tenencia la tiene uno de los padres, ¿no? Tendrías que poner una variación de tenencia en todo caso, no una ejecución de tenencia. Si se pide la tenencia porque no está determinada en el acta, tampoco se podría ejecutar porque no está determinada. Pues sí, claramente, si no hay un acuerdo sobre la misma, tendrías que pedir una declaración de tenencia o un reconocimiento de tenencia o una variación, ¿de acuerdo? Y eso tendrá que ser un proceso aparte. Ahora sigo con Jim. Nos dice, para un proceso de ineficacia del acto jurídico, donación de un inmueble, ¿qué criterio debería utilizarse para ver la vía correcta? Bueno, esa es una pregunta interesante también, Jim. El acto jurídico es una pretensión compleja,
acuerdo? Compleja por su propia naturaleza, porque involucra muchos conceptos y demás interpretaciones doctrinales sobre lo que significa, por ejemplo, fin ilícito, nulidad virtual, eh, lo que significa, por ejemplo, ilicitud, ¿no? Falta, o por ejemplo, imposibilidad jurídica. Entonces son figuras complejas. Además, suelen tener muchos medios probatorios y además podrían tener más de dos partes. O sea, personas que integran las partes, me refiero. Entonces, el Código Civil no establece como ley que es distinta al código cuál debería ser la vía. El procesal tampoco. Y ya por práctica, normalmente, y esto utilizamos el criterio para admitir a trámites por su complejidad cuando el juez lo considere tendible. ¿De acuerdo? Normalmente se tramita en el proceso de conocimiento. Y bueno, existen incluso algunas investigaciones a nivel ya académico que señalan que los jueces admiten a trámite estas demandas de nulidad y ineficacia en el conocimiento, pero sin expresar la razón, ¿no? Y bueno, la razón tendría que ser esa, ¿no? Cuando el juez lo considera atendible por su complejidad o por su naturaleza. Eso sería. Ahora abajo, dice, eh, en el proceso contencioso administrativo, claro, el proceso contencioso administrativo, que aunque, reitero, no lo estamos tratando el día de hoy, se regula bajo la ley de proceso contencioso administrativo, valga la redundancia, o sea, antes se regulaba por el Código Procesal Civil, pero luego salió una ley especial para este tipo de pretensiones que tienen que ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos litigando contra el Estado, ¿no? El ejemplo más claro, ¿no? Me llega un recibo de luz o agua muy alto, voy a presentar mi reconsideración, eh, mis medios impugnatorios en la vía administrativa, la reconsideración no prospera, lo apelo, la revisión en un tribunal no prospera y entonces agoto la vía administrativa y planteo mi demanda ante el Poder Judicial. Esa pretensión es de naturaleza administrativa contenciosa y el demandado va a ser el Estado a través de su procurador, en cuyo caso su compañera nos pregunta, ¿procede o no la reconvención? Miren ahí, yo les voy a dejar un poco con la chamba de investigarlo. Reitero, estamos hablando del abreviado. Recuerda que ahí tienes que revisar la norma específica porque si bien el Código Procesal Civil aplica supletoriamente, ¿qué significa eso? Que cuando hay vacío en la norma específica, la norma especial, recién se utilizan los criterios de la norma especial. A ver, el Estado no reconviene generalmente, no presenta reconvenciones, porque lo que hace es defender los intereses del Estado frente a los reclamos de los ciudadanos. Así que personalmente no he visto reconvenciones, ¿sí? Ujú. Jim Sol, el plazo para interponer demanda de ineficacia de acto jurídico o de nulidad de acto jurídico, ¿cuál es el plazo? Bueno, sabemos que tiene un plazo de prescripción y el plazo de prescripción para las demandas de nulidad del acto jurídico son de 10 años. Anulabilidad son 10 años. Y el de ineficacia, pues, a ver, ¿qué estás entendiendo por ineficacia? Lo mismo que nulidad, 10 años. Y si hablas de la ineficacia del falso procurador del 161, pues vía interpretación seguiría siendo los 10 años. La acción pauliana, por ejemplo, son 2 años. Entonces hay que verificar específicamente qué pretensión estás planteando. Milagros nos dice, ¿es requisito la audiencia de conciliación extrajudicial antes de demandar la tenencia absoluta? Claro que sí, la tenencia es una pretensión conciliable y tienes que invitar a conciliar, aunque la parte demandada no acuda, para poder plantear tu demanda, conforme el Código del Niño y del Adolescente. Te puedes guiar de lo que es la ley de conciliación, el reglamento de la conciliación y de manera más específica, la directiva sobre materias conciliables, MINJUS. Búscala así, directiva sobre materias conciliables, MINJUS, en el internet, y lo vas a encontrar rapidísimo y ahí nos dice qué pretensiones se concilian, sí, qué pretensiones no, en materia civil y en materia de familia. Y es una guía bastante, creo yo, de fácil consulta y que nos orienta bien para saber cuándo tenemos que conciliar o no, como requisito previo. El divorcio, Germán, no es una pretensión conciliable. El divorcio es una pretensión no disponible de las partes
por lo tanto no se concilia. Pero lo que sí se concilia, por ejemplo, es la pretensión que se acumula, la del divorcio, como la tenencia, los alimentos, y hay que alcanzar una propuesta de división o liquidación de los bienes que integran la sociedad conyugal. Milagros dice, presenté mi demanda y me declararon inadmisible sin haber presentado el acta de conciliación. Bueno, es un criterio interesante, ¿no? De pronto habría que ver en qué juzgado te ha sucedido eso. Y son también criterios de los jueces. Yo te digo lo que la ley señala. Ahora, mi interpretación podría ser, porque la norma, que es la ley sobre materias conciliables, en este caso la ley de conciliación, señala que las materias disponibles y de contenido patrimonial tienen que conciliar. ¿No? Entonces, eso es lo que ocurre. Muy bien. Listo. Entonces, yo creo que aquí vamos a quedar en el contenido de la sesión el día y la fecha. Les agradezco a todos por su presencia, su participación y por supuesto por las preguntas que me han compartido y he podido absolverles. Espero que haya sido productivo para ustedes, tanto como lo ha sido para mí. Les agradezco y quedo de los organizadores para la siguiente fecha, donde hablaremos del sumarísimo. Buenas noches. Uy, yo creo que no nos escucharon los organizadores, pero reitero mi agradecimiento y con ustedes nos vemos en una próxima oportunidad, puntualmente el 20 de agosto, donde estaremos hablando del proceso sumarísimo. Nos vemos, tengan buenas noches. Hasta la próxima. Sí, claro, les dejo a todos mi número por aquí. Nos vemos.